Salud y gracia, damas y caballeros. Bienvenidos al hogar de vuestro fiel consejero, el doctor de la peste. Que vivimos tiempos de crisis es innegable, pero este término siempre se refiere a la economía, aunque hay muchas personas, obviamente, dependiendo de su fe o de su ideología, que siempre se refieren al contexto moral. Una cosa va pareja a la otra. Parece ser que las crisis económicas o sociales tienen que ver con una desviación o una debilidad en la cuestión moral o religiosa. Ciertamente una cosa va pareja a la otra. Una sociedad con una ética y unos valores sólidos pueden enfrentar una crisis económica o tecnológica, desde luego que sí, pero siempre lo harán de una forma más sólida y con mejores expectativas que una moralmente destruida. El problema aquí es la desesperación, es la falta de perspectivas. Aquí tenemos una sociedad que se ha rendido a lo inevitable, una sociedad que está acostumbrada a la negatividad, a las malas noticias, a las malas perspectivas. Una sociedad que sabe que estos males vienen de mano, supuestamente, de los políticos, de sus líderes, de esta casta aristocrática, y que sin embargo no sabe cómo poner remedio, no sabe cómo confrontar a sus representantes y exigirles que cumplan su deber, exigir que cumplan unas funciones aparentemente sencillas, que son aquellas para las que han sido elegidos. Uno de los casos más flagrantes y que tiene gran repercusión, como no podía ser de otra manera, es la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Aquí voy a ser sincero con vosotros. Yo fui uno de aquellos que apoyaba a Donald Trump. En la distancia, desde luego, ya que no soy ciudadano norteamericano con derecho a voto. Donald Trump tenía razón cuando dijo que durante su mandato no se inició ni la masacre de Palestina ni la invasión de Ucrania. Donald Trump siempre se había referido a los conflictos en Oriente Medio como un juego de niños, como si los países intervinientes fuesen unos niños malcriados que actúan a base de rabietas. Él mostraba una posición, vamos a decirlo así, madura, adulta. Él entendía, parece ser, que las guerras no conducían a nada, que todos esos conflictos eran rencillas ancestrales, que estas personas, que los actuales dirigentes de estos países, Israel, Siria, Líbano, Irán, se negaban a enterrar. Donald Trump se mostraba como un tecnócrata, una persona interesada únicamente en el bienestar económico. Tal vez no de toda la sociedad, tal vez pensando solo en un pequeño grupo de privilegiados, en los suyos, vamos a decirlo así. Desde luego que Donald Trump no es un socialista, no es una persona que dijera voy a crear una gran clase media, voy a enfrentarme a la industria sanitaria, voy a cortar las alas a la industria armamentística, voy a hacer que no haya ni ricos ni pobres. No, él en ningún momento dijo eso. Pero si logró llegar al poder, supuestamente, ya que aquí siempre hay intereses ocultos, y muchos más, me temo, de los que podemos imaginar, fue porque hablaba de cuestiones que interesaban al americano medio. Fue porque hablaba de sueldos, del precio de la gasolina. Él hablaba de cómo los ciudadanos podrían llevar una vida digna, una vida próspera. Eso es lo que importa al pueblo norteamericano y a cualquier otro pueblo. Eso es de lo que debe ocuparse un dirigente, de garantizar derechos, libertades, estabilidad y prosperidad. Y si eso puede lograrse no a costa del sufrimiento y la explotación de terceros, entonces, aleluya, hermanos. Y por eso mismo yo veía en Donald Trump al mal menor, porque es totalmente cierto que fue con la administración demócrata de Biden con quien se inició la masacre en Palestina y también la invasión de Ucrania. Yo veía a Biden, como supongo lo hacía el resto del mundo, como una persona débil,
una persona sin carácter, de la que se burlaban los dirigentes de Israel o de cualquier otro lugar del mundo, como si él fuera realmente el líder, como si en su mano estuviera realmente la posibilidad de decidir sobre estos sucesos. Yo veía a Biden como un auténtico títere, más débil y más sumiso aún de lo que habían sido sus antecesores. Por eso apoyaba en la distancia a Trump. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este no es Donald Trump. Este no es el Donald Trump de su primer mandato. Yo no voy a excusarme. Me equivoqué. Sí, me equivoqué. Me equivoqué. Pero ¿quién podía imaginar que iba a ocurrir esto? ¿Quién podía imaginar que Donald Trump se iba a comportar de esta manera? Él no fue así. Él nunca habló así. Él nunca se comportó así. No solamente está apoyando estos conflictos, sino que se muestra como un auténtico lacayo de los intereses económicos de las grandes industrias. Entiendo que un líder político debe de algún modo favorecer el tejido industrial y los intereses de sus empresas, pero la actitud de Donald Trump es absolutamente intolerable. Es de una impudicia como no se ha visto en ningún otro líder. Solo sabe hablar de aranceles, de petróleo, de rutas comerciales. Solo habla de favorecer a los grandes lobbies. Y desde luego muestra todo su apoyo a lo que él llama sus aliados, al Estado de Israel. Creo que en este punto todos podemos afirmar, o deberíamos poder hacerlo, que aquí no hay aliados. Israel no es aliado de Estados Unidos y los Estados Unidos no son aliados de la Unión Europea. Aquí hay amos y hay siervos. Aquí hay quien tiene la correa o el látigo en la mano. Un aliado es aquel que te presta auxilio cuando estás en dificultades, o aquel que te pide socorro cuando lo necesita. Un aliado no es el que ordena y tú obedeces. Un aliado no es el que presiona, no es el que chantajea. Aquí no hay aliados, en el término estricto y puro de la palabra. Aquí tenemos dirigentes que sirven los intereses de sus multinacionales, porque si no lo hacen, esas multinacionales deslocalizan su producción. Esas multinacionales subcontratan la producción en países previamente convertidos en aliados, entiéndase la ironía. El poder económico no es una parte notable o esencial de la estructura de un Estado. Desgraciadamente, la parte económica es el todo en la estructura de un Estado, es la cúspide de la pirámide, es el titiritero que mueve los hilos. Y cada vez más, por fortuna, al menos en Occidente, hay personas, militares o periodistas que denuncian sin tapujos y sin miedo a ese gran lobby, a esa gran mano que es el sionismo internacional, que es el que maneja a ese líder que no se parece en nada al de su primer mandato. Esa mano que maneja a Donald Trump y ha hecho que se haya trastornado totalmente. Y no digo que Donald Trump sea un enfermo mental. Se ha trastornado su personalidad, su discurso, su voluntad, su propia identidad. O aquel Donald Trump que conocimos en su primera legislatura estaba mintiendo, era un farsante, plegado a unos intereses totalmente opuestos a los actuales, o lo ha hecho ahora. No sé que Donald Trump era el auténtico. No sé cuándo era él mismo y cuándo estaba fingiendo, cuándo estaba siendo presionado. Pero mucho me temo que este no es el auténtico Donald Trump. Incluso su propio movimiento de base, MAGA, está descontento con sus políticas. ¿Dónde ha quedado el America First? ¿Dónde ha quedado la preocupación por el día a día del americano medio? Él no iba a apoyar guerras al otro lado del mundo. Él no iba a destinar millones y millones y millones de dólares a apoyar a aliados, supuestos aliados, repito, al otro lado del mundo.
él iba a centrarse en los problemas domésticos y cotidianos de los norteamericanos. Y sin embargo, se ha convertido en el títere más grotesco de todos cuantos yo recuerdo hayan pisado la Casa Blanca. Desde hace mucho tiempo no tengo ningún inconveniente en reconocer mis errores y mis equivocaciones. Reconozco que me equivoqué apoyando a Donald Trump, pero también digo que tenía argumentos perfectamente sólidos para hacerlo, porque este Donald Trump no es el Donald Trump que conocimos antaño. Si fuera más conspiracionista de lo que ya soy, creería realmente que Donald Trump está muerto o secuestrado y que este otro es algún tipo de clon. Si no fuera porque los poderes que mueven los hilos no necesitan hacer esto. Basta con que ejerzan una parte de la presión de la que son capaces. Y mucho me temo que solamente el contrapeso de la crisis energética, de la crisis del petróleo que estamos viviendo por culpa de los ataques sobre Irán, pueden desnivelar la balanza y hacer que la presión sionista pierda fuerza. Por cierto, resulta enternecedor ver entrevistas a ciudadanos israelíes o que viven en Israel hablando de cómo se sienten ante los ataques de los misiles iraníes, hablando de cómo deben correr a los refugios, del terror que sienten. Vemos imágenes de la destrucción de edificios. Confío que estos medios de comunicación, sin duda, también nos ofrecerán, aunque llevan años sin hacerlo, entrevistas a palestinos que sufren los bombardeos de Israel y también a iraníes que sufren los bombardeos de los sionistas. Confío en que dentro de poco entrevistarán a los padres de algunas de las niñas asesinadas en la escuela de Minab. Confío en que dentro de poco estos medios, que seguro no están controlados por el sionismo, nos ofrecerán imágenes de las madres y los padres de estas niñas llorando por sus hijas. Estoy totalmente convencido de que no será así. Salud y gracia, damas y caballeros.